Mientras en el sector turístico existe optimismo por la aprobación de la ley que regula los feriados, que este martes justamente entrará a su primer debate en el Pleno, existen otros sectores que han expresado sus reparos a la propuesta normativa, no solo por las fechas de asueto con que contará el país, sino por otras reformas contempladas, como la remuneración establecida por los días efectivamente laborados en el mes. De esto vamos a dialogar en nuestra siguiente entrevista de hoy. Fernando Ibarra, dirigente sindical, integrante del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Señor Ibarra, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto. Un gusto como siempre para mí. Importante también tener esta visión, fundamentalmente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, que ha podido seguir de cerca el tratamiento de este proyecto de ley al interior de la Comisión de los Trabajadores. Este proyecto que básicamente decimos reforma o regula los feriados en el país a través de estas reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Servicio Público. Bueno, es importante el que se establezca ya en la ley mecanismos claros que permitan tanto al sector público como al sector privado planificar toda la actividad durante el año. De hecho, esto contribuye a que se dinamice la actividad turística, y la actividad turística tiene encadenado un sinnúmero de actividades productivas que obviamente generan posibilidades de más empleo y por ende mejora la condición y la calidad de vida de muchos sectores de la población. El Ecuador no es precisamente un país al que se le pueda decir que tiene demasiados días festivos, días libres. Por lo tanto, es una regulación que me parece adecuada en función de que además el Ecuador es una potencia turística. Si nos hemos venido invirtiendo tantos millones de dinero para promocionar al país hacia afuera, ¿cómo es posible que los propios ecuatorianos no podamos disfrutar de todas estas bellezas que tenemos en el país? Entonces, me parece que hay un sinnúmero de elementos muy positivos en este tema, y en el que obviamente siempre habrá posiciones a favor y en contra, pero que nosotros consideramos que es una muy buena opción porque inclusive va a fomentar empleo en muchos sectores. Justamente ahí teníamos o hemos visto en los últimos días la posición, en este caso de los empresarios, que han expresado sus reparos precisamente a este punto de la ley. Pero no entiendo por qué, si en definitiva ellos tienen que entender también de que uno de los derechos que tenemos todos los ciudadanos es el derecho al ocio, el derecho a la recreación. Un problema gravísimo en el Ecuador que genera los temas de salud curativa y que el Estado invierte demasiado dinero es porque no se hace salud preventiva. Y la salud preventiva fundamentalmente está dirigida al tema del estrés. Y el estrés laboral es uno de los que más enfermedades causa. Por lo tanto, este tipo de mecanismos como el que se quiere implementar a través de la ley puede ayudar inclusive en eso y puede contribuir a que el Estado deje de invertir y de gastar tanto dinero en salud curativa. Seguramente muchos trabajadores que van a tener la posibilidad de tomar días de descanso regresarán a sus tareas productivas con mejores condiciones para ser más productivos, para trabajar de mejor manera y hacerlo incluso en condiciones que su salud no se afecte. Hay que visualizar todos estos elementos que muchas veces en el debate muy ligero no se consideran y que son una falencia que el país tiene y que por esta vía pueden ayudarse a corregir. En este sentido, el Parlamento Laboral Ecuatoriano ha expresado estar a favor en este punto del proyecto de reformas. No así, como yo le decía en la presentación de esta entrevista, en lo que tiene que ver con la remuneración que se establecería para el caso de días efectivamente laborados. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que dice la Ley de Servicio Público actualmente? Bueno, actualmente está establecido, y no desde los últimos tiempos, ya hace largos años, el que en el sector público los servidores públicos laboran unos días y ya acceden a toda la remuneración. Y el nuevo que entra hay que pagar la remuneración por el tiempo que labora. En todo caso, ese es un derecho adquirido, garantizado en la Constitución, porque no hay regresividad de derechos. Los servidores públicos, a partir de la Constitución del 2008 inclusive, ya cuentan con el principio de derecho adquirido e irrenunciables. Por lo tanto, no cabe este tipo de legislación, aunque técnicamente pudiera parecer justo, porque tampoco podemos dejar de conocer que si se hace un análisis más objetivo, más real, resultaría válido desde el punto de vista técnico el que el Estado no tuviera que sobrepagar por la jornada de un mes de labor de un puesto de trabajo. Pero lamentablemente para este principio técnico hay un principio constitucional que prevalece, que es la no regresividad de derechos. Ejemplifiquemos entonces. Actualmente un servidor público que elabora determinados días dentro de un mes
y luego deja de laborar para la función pública, en este caso, percibe su remuneración completa por concepto de ese mes. Así es. Es decir, el Estado podría terminar pagando por el trabajo de un mes, digamos 40 días, 50 días, dependiendo del tiempo que trabajó el servidor que queda cesante, que se retira de la administración pública y que tiene derecho hasta ahora a percibir la remuneración completa. Este tipo de circunstancias que se pretenden corregir, lamentablemente, tienen este problema de orden constitucional. ¿Qué fue lo que pudieron recibir en este caso de parte de la Comisión como argumentos cuando ustedes expresaron los suyos sobre este tema puntual? Bueno, aquí se hace una argumentación de orden técnico que, repito, puede sonar valedero desde ese aspecto. Justo para el Estado. Justo para el Estado. Ajá. Obviamente, como ente que representa a toda la sociedad, debería valorárselo por esa vía. Sin embargo, nosotros como respetuosos de la Constitución y defensores de los derechos de los trabajadores públicos y privados, no podemos aceptar que, habiendo en la Constitución una norma que prohíbe la regresividad de derechos, se violente de esta manera, por mucho que parezca técnicamente sustentable. La propuesta como tal entrará a primer debate el día de mañana, como ya lo dijimos, este martes. Al respecto, ¿tomará postura el Parlamento Laboral Ecuatoriano más allá de la participación que tuvieron al interior de la comisión? Y con esto concluyo. Sí, vamos a esperar finalmente cómo se aprueba esta ley y de acuerdo a eso el Parlamento tomará las medidas que jurídicamente correspondan. Como le consta a la ciudadanía, cuando el Parlamento Laboral, de manera fundamentada, ha considerado de que una normativa aprobada no responde a los lineamientos constitucionales, acudimos como corresponde a la Corte Constitucional para que ésta se pronuncie y dirima este tipo de conflictos que en definitiva lo único que hacen es generar una alteración del orden sin necesidad que para ello se deba hacer. ¿Acompañarán también el segundo debate? Obviamente. ¿O el tratamiento previo a la...? Nosotros estaremos pendientes de todo el proceso, porque primero, en eso debemos reconocer, la comisión pertinente ha tenido la apertura y nosotros tenemos la obligación de comparecer hasta el final para dar nuestras opiniones. Correcto, señor Ibarra, y estaremos atentos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y expresar también la postura respecto de este tema. Muchas gracias a usted. Fernando Ibarra, integrante del Parlamento Laboral Ecuatoriano, a propósito del primer debate del proyecto de reformas al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica de Servicio Público prevista para el día de mañana, que básicamente se lo conoce como este proyecto de ley que regula los feriados en el país, pero que, como ya pudimos abordar en esta entrevista, trata también otros aspectos en materia laboral.